Ahí va. Bien. Ahí quedó. Bueno, entonces les decía, los temas para hoy son fuerzas y vectores. Y lo primero que quería hacer era conversar con ustedes sobre respuestas que ustedes mismos dieron en el foro. ¿Se acuerdan que una de las tareas que les habíamos dejado era discutir cuál era la idea que ustedes tenían de fuerza, ¿sí? Y después que dieran algunos ejemplos? Entonces yo seleccioné algunas respuestas que me parecieron que estaban buenas para discutir, que me gustaría que primero les peguen una leída, tomamos un par de minutos, y después empezamos a discutir de ahí qué cosas les parecen que podemos rescatar para hacer una definición de fuerza, cuáles no les convencen tanto, y la vamos viendo, ¿tá? Pero tómense un par de minutos, lean esta selección, capaz que justo coincide con la que es la de ustedes, pero estos son copiados directamente del foro. Así que tómense un par de minutos y échenlo. Newton, y entonces lo anoto acá en verde. Esa es la idea que vamos a trabajar nosotros en este curso. En la física de Newton, fuerza equivale a cambio del movimiento. Cambio. Bien. Entonces, una situación que uno puede decir, bueno, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy empujando un objeto, ¿sí? Y lo empujo sobre un piso, le doy un empujón y lo suelto. Ahí dejo de hacer fuerza, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué le va a pasar a ese objeto? Si yo agarro un objeto cualquiera sobre un suelo X y empujo una caja le doy un empujón y la suelto, ¿ahí qué va a pasar? Va a tender a seguir. ¿Vos decís que si vos en tu casa agarrás una caja y la empujás por el piso, la caja va a seguir moviéndose? ¿Esa es tu Tiende a experiencia? frenarse. Va a tener rozamiento, debido a ese rozamiento va a tender a frenarse, si no debería seguir, o sea, tendería a seguir si no fuera por el rozamiento que considera. Va a depender de la Ahí va. superficie que tanto va a Claro. seguir. Y el peso de la caja también. Bueno, el peso tiene que ver, pero por el hecho de cómo es el rozamiento que aparece. Debido al rozamiento, pero si es liso, ponele, no considerar el rozamiento y ponerle el peso diferente, no va a variar, creo. Va a depender del rozamiento, claro, si el rozamiento es mucho y el peso es más todavía, se va a frenar más rápido. Ahí va. Ese razonamiento que ustedes hacen ahora muy intuitivamente, eso llevó siglos para digamos, que la ciencia se desarrollara para poder hacer ese pensamiento. O sea, Aristóteles no pensaba así. Aristóteles pensaba, la caja que yo tengo, lo que quiere hacer es quedarse quieta. Entonces, si yo quiero que la caja se mueva, tengo que hacerle una fuerza. Y si yo dejo de hacerle esa fuerza, la caja se va a quedar quieta de vuelta. Así pensaba Aristóteles. Galileo y Newton pensaban distinto. Decían, no, si vos soltás la caja, lo que va a pasar es que va a seguir moviéndose, a menos que actúe una fuerza. ¿Y cuál es la fuerza que actúa? Lo que dijeron ustedes recién. Si yo dejo de empujar una caja. Bueno, te escuché con un lag tremendo, pero escuché muy lentamente decir la palabra rozamiento. Justamente es eso. Entonces, La pregunta. lo que decía era que lo que pensaba Aristóteles es que si yo empujo la caja y la dejo, la suelto, la caja va a tender a detenerse. Porque su estado natural es estar quieta. Así pensaba Aristóteles. Eso es equivalente en relación a fuerza con movimiento. Bueno, lo que pensaba Newton y Galileo primero y Newton después, es que si vos dejás una caja, le pegás un empujón y la soltás, la caja va a quedar moviéndose eternamente, salvo que sobre ella actúe una fuerza. Y la fuerza que actúa es el rozamiento. Y por eso se detiene. Yo iba a decir que es una magnitud vectorial y ahí las fuerzas están actuando en dirección contraria. Ahí va, ese es otro aspecto de la fuerza al que quería ir. Pero entonces, lo primero que quiero resaltar es que la idea de Newton y de Galileo, que es la que vamos a usar en este curso, es que fuerza está relacionada con el cambio de movimiento. Entonces voy a anotar por acá que, vamos a ponerlo chiquito. Perdón, se me hizo un clic ahí. Le voy a poner a mano porque no me anda a escribir. Entonces, el rozamiento lo hace poco intuitivo.
Justamente por esto que les decía. Entonces, en el mundo real, como el rozamiento está en todos lados, no podemos distinguir entre una situación donde hay fuerza y una situación donde no hay fuerza. Galileo y Newton se le ocurrieron ideas bastante inteligentes para reducir, digamos, el rozamiento y poder hacer experimentos donde efectivamente uno estuviera con un sistema ausente de fuerzas. Entonces, el tema de los objetos que se detienen cuando yo no le estoy haciendo fuerza es porque se detienen porque yo no le estoy haciendo fuerza, pero alguien más sí. En este caso, el piso que le está haciendo la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces eso era lo primero que quería marcar de estas respuestas. Lo otro, decían por ahí la cuestión vectorial. Y hay varias personas que lo nombraron. Dice, a ver dónde está eso. Es una magnitud vectorial, decía alguien por acá. Otra es una magnitud vectorial. ¿Sí? Y no me acuerdo si hay alguien más que dijo que era un vector. Ahí está. Se representa con vectores. ¿Sí? Eso es algo que todos tenían bastante claro. Así que eso lo vamos a agregar por acá. Entonces voy a poner fuerza. Fuerza. Bien, entonces vamos a escribir ya directamente acá. Entonces, por un lado, causa cambios en el movimiento, ¿no? Es una de las cosas que queríamos marcar. Voy a achicar un poco la letra porque si no nos vamos a quedar sin pizarra. Causa cambios en el movimiento. Es vectorial. Ahora voy a volver a eso. ¿Sí? Ahí creo que nadie dijo que era una magnitud escalar. Y lo otro que quería marcar es que además varios de ustedes dijeron, que está por acá, que representa interacciones. Interacción entre dos cuerpos. Fuerza cuando ejercemos. A ver. Está, que aplicás sobre un cuerpo. Habían varios más, pero no las puse acá. Pero ese también es un concepto interesante, y es que la fuerza representa una interacción entre un agente, ¿no?, que hace la fuerza, y un sistema que la experimenta. Eso es importante, el asunto de quién es el que hace la fuerza y quién la recibe, porque nosotros vamos a tener que identificar exactamente a quién estamos mirando como sistema, y por lo tanto tenemos que mirar las fuerzas que le hacen a ese sistema, no las fuerzas que ese sistema le hace a otros. Entonces es importante saber quién los hace. Pero sí que hay una interacción entre dos partes, una que recibe una fuerza y otra que la hace. Eso es otro concepto importante de fuerza. Y no sé si notaron que hay algo que me falta. Hay una última cosa que quería comentar porque vamos a volver a eso más adelante, pero algo que yo no haya mencionado que hacen las fuerzas, a ver si lo encuentran en las respuestas que ustedes dieron. Hay gente que dice la fuerza hace algo y yo no lo estoy mencionando todavía. Las deformaciones. Ese asunto, ¿no?, de las deformaciones. Hay varios que lo mencionaron. A ver dónde está. Arriba de la imagen del imán. Ahí está, lo de deforma, acá hay uno. Pero hubieron varios que lo dijeron acá, deformaciones. Eso provoca movimiento. Está. Acá solo marqué estas dos, pero en realidad en las respuestas que habían unas cuantas. Y entonces también quería agregarlo, pero ¿qué significa? Causa cambios en el movimiento, y lo voy a poner acá entre paréntesis, y deformaciones. Y hay una razón por la cual lo voy a poner en paréntesis, y eso quiero comentarlo un segundito. Por ejemplo, esto es una imagen de algo deformado, ¿no? Agarran una latita, y la agarran y la aplastan, y ahí la deformaron. ¿Sería un ¿Sí? movimiento? Hay un movimiento, Sería un movimiento ¿no? también. Ahí va, hay un movimiento, pero habíamos dicho que fuerza y movimiento no necesariamente van juntos. Puede haber movimiento y no haber fuerza.
Pero ¿qué es lo que tiene especial el movimiento que hay acá para que las deformaciones cuenten como causadas por fuerzas? O sea que es importante, si vos ves una deformación, decís que hay una fuerza actuando. Y esto no es nada fácil de ver, capaz que alguien lo tiene claro, pero si no lo comento. O sea, ¿por qué realmente ese movimiento implica que hay una fuerza? Porque hay una fuerza contraria que es mayor y, O sea, hay un desbalance de fuerzas. claro, y el objeto en sí tiene un umbral de deformación, La digamos. resistencia, decís vos. Ahí va, una Ah, resistencia. sí, existe la resistencia a la deformación. Pero a lo que voy es, yo puedo agarrar esta lata y moverla y no deformarla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la lata moviéndose sin deformarse y deformándose? Y eso tiene que ver con esto de los cambios del movimiento, pero es bastante sutil. Para que la lata se deforme, la parte de arriba, a ver con qué color lo puedo hacer, acá con rojo. La parte de arriba y la parte de abajo, para que la lata se deforme, tienen que moverse distinto. Si se movieran igual el punto de arriba que el de abajo, la lata mantendría la misma altura. O sea, imagínense, agarro la lata y yo la muevo para arriba y para abajo. Entonces se mueven juntas. Lo mismo que se movió el punto rojo, se mueve el cuadradito y viceversa. Entonces la diferencia en el movimiento de las distintas partes de la lata es la que nosotros le llamamos deformación. O sea que acá hay una diferencia en el movimiento de las partes. ¿Tá? Por eso el cambio de movimiento está relacionado con esa diferencia en el movimiento de las partes de la lata. Entonces la deformación es una forma de cambio de movimiento. O sea, no se sigue moviendo igual la base de la lata que la parte de arriba. Y por eso se deforma. Entonces cuando hablan de cambios de movimiento o deformaciones, en el fondo está pasando lo mismo. Es que hay partes de la lata que se están moviendo distinto, por lo tanto cambia la forma. ¿Tá? Pero perfectamente está bien ponerlo como cosas aparte. Cambios en el movimiento y deformación. Y van a ver que nosotros vamos a separar el curso en una parte que son cambios en el movimiento de un sistema como un todo y deformaciones como otro. ¿Tá? O sea, nosotros en física hacemos esa separación de esas dos cosas, pero en el fondo pueden pensar que están hablando del mismo fenómeno. ¿Se entiende la idea esa? ¿O la pudrí? Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, golazo. ¿Tá? Y creo que básicamente estas eran las cosas que yo quería rescatar del concepto de fuerza. O sea, cuando hablemos de fuerzas, piensen en una cantidad vectorial que lo que causa es cambios en el movimiento cuando actúan solas. Pueden actuar dos fuerzas que cancelen esos cambios, digamos. Una quiere cambiar el movimiento en un sentido y otra fuerza tiende a cambiar el movimiento en el sentido contrario y capaz que no pasa nada. Pero en ese caso hay una cancelación. Eso lo vamos a ver en las leyes de Newton. Cuando pasa eso en las leyes de Newton va a quedar clarísimo. Y bueno, y después hay una representación de una interacción, entonces siempre tienen que pensar que hay un agente que está haciendo una fuerza y un agente que la experimenta. ¿Bien? En cuanto a la naturaleza vectorial, quería hacer un par de comentarios. Si tienen algún comentario ahora sobre esta que hablamos recién, tírenlo. Si no, voy a pasar a hablar un poquito sobre esta idea de magnitud vectorial. ¿Tá? Cuando decís lo de la diferencia de las diferencias en el movimiento, ¿sirve Sí. también para la rotación? Ponele cuando vos escurrís un trapo, ponerle una remera que está mojada, ¿eso también es lo mismo? Sí, exacto. Lo puedes pensar como una deformación en ese caso porque está cambiando la forma de la remera. Como objeto no está manteniendo la forma. Pero si en vez de una remera agarraras, no sé, un cilindro mojado y lo haces girar para sacarle el agua, ahí está teniendo una rotación. Y ese sistema está, ¿cómo es? Bueno, no necesariamente tiene por qué haber una fuerza, ¿no? O sea, podés tener un movimiento de ese tipo sin una fuerza total, digamos, aplicada. Podés pensar en la fuerza sobre pedacitos, pero ahí hay fuerzas involucradas. O sea, cuando tenés ese tipo de movimientos, tenés fuerza. Ahí No va, quiere ahí decir, va. no quiere decir que tenga que haber un agente externo
a todo el sistema que haga una fuerza, pero sí, si mirás partes, ahí vas a ver fuerzas entre los sistemas, perdón. Pero la rotación sí va a ser un ejemplo de ese tipo. Hay algún tipo de rotación donde vos no necesitas un agente externo que la genere. La rotación a velocidad angular constante no necesita un agente externo que la genere, sin embargo hay fuerzas internas ahí. O podés también eso, si querés secar algo y hacerlo girar lo más rápido posible, ahí vas a precisar también una fuerza que genere ese movimiento. Bueno, ahí va. Entonces quería comentarles algo sobre el tema de la naturaleza vectorial. Y bueno, lo primero es la distinción entre escalares y vectores. ¿Está? En este curso van a ser los dos tipos de magnitudes con las que vamos a trabajar, o sea, o van a ser escalares o van a ser vectoriales. Hay otras cosas, pero son para otros conceptos de física que no vamos a precisar en este curso. Entonces, la idea básica es que cuando tengan una magnitud escalar, lo único que necesitan es un número. ¿Está? Un número con unidades, con dimensiones. Y en un vector va a necesitar más que eso. Va a necesitar un número, que es el módulo, ¿sí? Que eso sí tiene dimensiones. Y después van a necesitar, además, una dirección y un sentido. Y por eso los representamos en el espacio como flechitas. ¿Sí? Entonces, el largo de la flechita, esto es el módulo. ¿Está? Y hacia donde apunta la flechita, usualmente se le llama dirección a la recta en la que vive la flechita y sentido si va para un lado o va para el otro. Pero si no, lo pueden pensar como un vectorcito que puede apuntar para cualquier lado y un tamaño que tiene. Bueno, por ejemplo, ustedes ya seguro que conocen. ¿Qué cantidades escalares y vectoriales conocen? Y muchas las vamos a usar en el curso, así que tírenme a dar algunas ideas sobre magnitudes escalares y vectoriales. Temperatura. Ahí va. Temperatura. A veces no me anda esto. Bien. ¿Alguna otra magnitud escalar? Presión. La presión, bueno, ahí hay que tener ojo, pero ojo con esto, pero vamos a ponerlo por acá. ¿Distancia? ¿Sí? O sea, medida. Lo de la distancia hay que tener más cuidado todavía. Déjenme no ponerlo. ¿Tá? Porque muchas Longitud veces sería. se le llama distancia al módulo de un vector, por eso. Sí. Otras más fáciles. Masa. Ahí va, la masa, ya hablamos de eso. ¿Qué otras La cosas? densidad. Densidad. La densidad es un escalar, exacto, es un numerito que te dice cuánta masa hay por unidad de volumen. Longitud no puede ser en lugar de distancia. Claro, el asunto ahí es que o sea, hay una cosa a la que se le llama distancia, que yo tengo 2 puntos, y simplemente mido el módulo de un vector, que es el vector que los une. Entonces yo preferiría no ponerlo en los escalares, pero les va a pasar que hay módulos de cosas que los van a poner acá. Yo prefiero no traerlos a la discusión ahora. ¿Tá? Pero si distinguen eso, que el módulo de un vector es un número, entonces lo pueden poner acá. Pero hay otros que son más propiamente, digamos, escalares. Bueno, si quieren lo dejamos por acá y pongamos otra listita de vectores. Fuerza. Acá sí. Fuerza, ahí está. Este es el que queremos hablar ahora. ¿Qué otros? Estos van a aparecer en el curso, los que digan seguro. A ver. El peso, el rozamiento. Ahí va. Esos son todos fuerzas.
La aceleración. El campo eléctrico. Este no va a aparecer en este curso. ¿Sí? ¿Ya nos llevamos una idea con eso? Estos, velocidad, aceleración, fuerza, seguro van a aparecer en el curso. El campo eléctrico no. No va a ser una casa de interés principal, pero sí ya tienen una idea de que van a aparecer cosas que sí son escalares y son vectoriales. Y esos son el tipo de magnitudes que vamos a considerar en el curso. ¿Bien? Bueno, sobre la fuerza en particular, yo quería hablarles del módulo. Bien. Módulo de la fuerza. Que ese sí es un numerito. ¿Tá? Y el módulo de la fuerza en el sistema internacional, ¿sí?, se mide en Newton. Justamente en honor a Newton. Y la definición del Newton es una unidad derivada de las básicas del sistema internacional. ¿Alguien lo conoce? ¿Se acuerda cómo es? No te estoy escuchando. Alguien había hecho tiempo en el coso. Voy a agregar en los escalares el tiempo. Lo del Newton no era cierta fuerza como para mover cierta masa durante cierto tiempo, algo así. Hay una masa, o sea que va a No estar me acuerdo de la equilibrada. masa ni del tiempo, pero creo que es en un segundo que se trabaja. Bueno, hay un tiempo, sí, están las tres unidades básicas, kilogramos, metros, y los segundos también. Claro. Están dividiendo. Esas son las unidades. Así que desde el punto de vista de las dimensiones, ¿sí?, ¿cómo será? ¿Cuál es la dimensión de una fuerza? Lo pueden sacar de las unidades. ¿Qué dimensiones hay involucradas acá? La primera, ¿qué es? La masa. La Masa por masa. aceleración. Claro, y esto es una aceleración. Va a ser uno de los primeros conceptos que vamos a ver relacionados con la ley de Newton. Pero si los ponemos en las cantidades fundamentales, tienen metros, que representan una longitud, y después los segundos al cuadrado que están dividiendo. O sea que es un tiempo dividiendo. Yo lo voy a poner todo multiplicando con un -2 acá. Así para análisis dimensional nos queda más prolijito. Está masa por longitud y tiempo a la -2. Entonces cuando encuentre una cantidad de este tipo, tiene dimensiones de fuerza. ¿Tá? Y en el sistema internacional van a ser estos, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, pero hay otros sistemas donde se miden en otras unidades. ¿Bien? Y ahí involucra tanto escalar como vectorial. Por decir por lo de la masa. Y lo del tiempo. Sí, o sea, lo de la distancia que aparece acá, estos metros, ahí va a aparecer un vector, ¿tá? Que es el vector desplazamiento, si querés. Después el tiempo sí es una cosa escalar y los kilogramos que vienen de la masa un escalar, pero como es un escalar multiplicado por un vector, nos va a dar un vector. O sea, la fuerza es vectorial porque el desplazamiento es una cosa vectorial. Vos te podés desplazar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia abajo, hacia arriba. ¿Tá? Entonces es una cantidad vectorial. La naturaleza vectorial de la fuerza en unidades, digamos, está relacionada con eso. Si lo piensan como unidades, las unidades de metros que están acá, de distancia, es lo que lo hace vectorial. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Sí? Entonces, esto sería como la introducción al concepto de fuerza que quería dar. Lo que quiero hacer ahora es trabajar un ejemplo, unos minutos. Ahí va, estamos bien de tiempo. Entonces, el ejemplito que quiero trabajar, en el que quiero que hagamos todo lo que tenían en la lección de la plataforma. Es decir, marcar las fuerzas que hay, hacer diagramas de cuerpo libre de los objetos y discutir un poco
cuáles son las fuerzas que intervienen. Y en función de eso quiero comentar un poco las fuerzas que aparezcan. ¿Tá? Entonces, la situación que yo estoy poniendo acá es una persona cinchando con algo pesado, que en este caso son las cosas pendientes, pero imaginen que alguien está tirando algo pesado, y podemos considerar las dos situaciones, donde ese objeto que está tirando se mueve y que no se mueva. ¿Tá? Cualquiera de las dos situaciones son interesantes. ¿Bien? Entonces, lo primero que quiero hacer es plantear eso y que ustedes me digan qué fuerzas ven actuando tanto sobre la bola esta pesada como sobre la cadena o la mujer. Pero empecemos, si quieren, por la bola pesada esta. La Fuerza fuerza peso. para abajo. Sí, la de la gravedad, rozamiento. Ahí va. Entonces, pongamos Dijo, todo eso en lo que pero él llama dijo un diagrama. que si no se mueve no va a haber el rozamiento. Ahora lo vemos. ¿Cómo sería eso? Porque igual la fuerza es opuesta, porque si no hay si no hay fuerza de rozamiento, entonces, ¿por qué no se mueve? Si le estás aplicando una fuerza. Porque el peso es grande. El rozamiento puede haber, aunque no se mueva, La porque normal. Ese La- peso genera, por más que sea pesado o liviana, igual rozamiento va a haber. O sea, Ahí está. Vamos a ver las fuerzas que pueden haber y después discutimos a ver si hay alguna que justo no está o cuánto vale. Pero pongamos entonces, lo que se llama diagrama de cuerpo libre es poner uno de los objetos que a mí me interesa como sistema y ponerle todas las fuerzas como vectores. Entonces, empecemos de vuelta. ¿Cuáles son las fuerzas que en principio podrían actuar acá? Después vemos si hay que sacar alguna. Fuerza peso. Ahí está. Vamos a usar... La normal. ¿El peso para dónde primero? Para abajo. ¿Todo el mundo de acuerdo? Lo voy a poner más grueso a los vectores porque en el dibujito no se notan mucho. Bien, entonces tenemos la fuerza peso. Y, Esto todo el mundo está de acuerdo, calculo yo. ¿Qué más? y el piso no le ejerce una fuerza igual, pero opuesta. la normal. La fuerza normal. Vamos a ver qué fuerzas hay, ¿no? Después vemos qué magnitud tienen, qué tamaño tienen. La fuerza normal es esa fuerza para arriba, ¿no? Sí. Sí. Ahí va. Entonces, dibujemos acá la fuerza normal. Y, profe, Sí. ¿ahí implicaría alguna fuerza de tensión o no? Por la ¿cómo se llama la cadena? Sí, en la Ahí va cadena la hay 8. una tensión. Ahí va la 8. Rozamiento también. Vamos a poner esa otra que mencionaban recién, que la hace ¿quién? La cuerda a la Ah. pendiente esa, a la Ahí va. bola. Ahí va. Entonces, vamos a poner esa fuerza también. Y la rozamiento para la izquierda. Ahí va. Y la de rozamiento dicen para la izquierda. Bien. Para estudiar después cada una de las fuerzas, cuánto valen y eso, yo no voy a hacer el análisis ahora de cuánto vale cada una, no vamos a estudiar un problema. De hecho, después lo vamos a discutir más adelante en la clase. Porque eso en realidad, profe, depende del tamaño de la flecha también, ¿no? De cuánto es la Exacto. fuerza. Exacto. ¿Está? Bueno, entonces quiero discutir un poquito cada una de estas fuerzas que ustedes mencionaron, porque son todos modelos de fuerza que van a aparecer. ¿Está? Entonces, el primero que quiero discutir es el asunto este del peso. Primero, lo que me interesa saber es quién la hace y cuánto vale. la masa por 9,8 metros por segundo. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale? Una cosa que no mencioné, perdón, lo voy a poner en la diapositiva anterior, que voy a usar una notación, que es cuando tengo una fuerza, el módulo de la fuerza lo voy a anotar así. Pongo la fuerza y le pongo un par de paréntesis rectos, que es como que la estoy encerrando, y bueno, ese es el pedacito que estoy hablando, que me refiero al tamaño. Entonces, estos dos como paréntesis que estoy poniendo acá son como lo que uso en la notación. Pero esto es una cosa de notación nomás. Para que sepan que estoy hablando del tamaño de una fuerza. Bueno, entonces la hace, ahora vemos quién la hace, y ustedes dijeron, y vale. ¿Cómo ¿La era? Tierra no le ejerce la fuerza al objeto y el objeto a la Tierra? Ahí va, entonces la hace la Tierra. ¿Y vale cuánto dijeron? La masa por 9,8 Ahí está, entonces si metros este por segundo al objeto tiene cuadrado. una masa m, esto vale m,
por 9,8 metros por segundo cuadrado. A esto usualmente se le llama con la letra G. ¿Sí? ¿Y este 9,8 vale en todos lados? No, depende de la altitud. O sea, ponerle, yo qué sé, en algunos lugares, por ejemplo, el agua hierve diferente. O sea, depende de la altitud que tenga lo que va a valer. Está. Cuanto más Entonces, alto, más lejos del centro, o sea, menos va a valer. ahí va la bocha. Está. Esa G se llama aceleración de la gravedad y de hecho no es siempre 9,8. O sea que vale esto en la superficie de la Tierra. Ponerle en el Himalaya es menor, Ahí por la está. altitud que tiene. Exacto. Yo traje como ejemplo que en la Estación Espacial Internacional, que se llama ISS, esa gente está bastante más alto, están a 400 kilómetros de altura. ¿Cuánto se imaginan que vale a 400 kilómetros de altura? Sin hacer las cuentas, la podríamos hacer porque hay un modelo gravitatorio que también lo inventó Newton, pero ¿la ISS tienen alguna idea cuánto puede ser a 400 kilómetros de altura? 0. No, más que 0. O sea, esa gente tiene peso, no están en lo que uno llamaría ingravidez. En la Luna no es 6 veces menos. Sí, pero ahí es porque está la Luna hace esa fuerza. Pero Ah, esta claro, sí, sí. la hace la Tierra. Sí, la de la Luna, como quien dice, es 6 veces menor, no en la Luna. Acá es mucho más alto, pero no es 9,8. En la ISS, por ejemplo, vale 8,7 aproximadamente. O sea, la gente que está en la Estación Espacial Internacional tiene un peso de 8,7 metros por segundo cuadrado. Si midieran con balanzas, ahí les daría G igual 8,7, no 9,8. Justamente porque están bastante más altos que nosotros. Y efectivamente, como decías tú, varía según la altura. ¿Está? Así que hay un modelo que vamos a usar casi que siempre, y es que la altura a la que estamos la consideramos como la superficie de la Tierra. Y vamos a usar este 9,8 muchísimas veces en los ejercicios. De hecho, cuando no decimos, hablamos del peso así, no decimos a qué altura estamos, se asume que vale 9,8. ¿Está? Y es proporcional a la masa, o sea, cuanta mayor masa tengan ustedes, mayor es el peso. Por eso a veces las palabras peso y masa se usan de manera intercambiada, pero ojo al gol, porque depende de la altura. Peso y masa no son la misma cosa. ¿Bien? ¿Está? ¿Con el concepto de peso estamos todos bien? Sí. Buenazo. Bueno, entonces apareció el peso, ya sabemos calcularlo en la superficie de la Tierra y sabemos que lo hace la Tierra. Ah, no pusimos hacia dónde apuntaba, importante, lo hace la Tierra, vale eso. Y último, apunta. ¿Hacia dónde? Hacia el centro. Ahí va. Estén donde estén en la Tierra, apunta hacia el centro de la Tierra. Buenas. Como usualmente nosotros aproximamos la superficie como plano, porque prácticamente no vemos la curvatura de la Tierra en escalas humanas, entonces lo ponemos para abajo, pero ese abajo tiene que tomar en cuenta que está apuntándose al centro de la Tierra. Bueno, entonces la normal. ¿Qué es la normal? ¿Quién la hace? ¿Y cuánto vale? No La la fuerza. ejerce el piso. La fuerza opuesta. O El sea, a la fuerza contacto. de peso. La fuerza que hace el objeto sobre la Tierra. No, esa ¿No fuerza es de contacto entre el existe. objeto y la superficie? Ahí va, es una fuerza de contacto. Entonces la hace el piso. ¿Sí? El piso es esa fuerza. ¿Bien? Entonces, si la fuerza peso es mayor, por ejemplo, algo se hunde en el piso. ¿O no es así? No, no es, o sea, si la fuerza es mayor que ¿qué? Que La la fuerza de normal. peso es mayor que la normal. Ah, sí, si tuvieras una superficie plana donde la normal fuera menor que la fuerza, en este caso, que el peso, que es la fuerza que está actuando ahí, tendrías ese problema de que se estaría hundiendo. ¿Tá? Ta. Pero eso es en este caso. La normal no la define el hecho que esté el peso ahí. Y eso es importante que se lo saquen de arriba, que la normal no tiene que ver con que haya un peso. ¿Tá? La hace el piso, eso sí es cierto. ¿Y cuánto Pero vale? entonces,
Entonces está siempre perpendicular al piso. Ahí va, sí, la hace el piso. Ah, está. Sí, sí. Ahí podemos poner perpendicular. En Bueno, vamos a superficie. ponerlo abajo a eso, ¿para dónde apunta? Pongámoslo después. La hace el piso y ¿cuánto vale? Lo mismo que la peso. Opuesta al peso. Depende igual, porque Ahí va. Si es Exacto. tipo, si el piso es liso, sí. Claro, esa frase que ustedes dijeron le pasa a todo el mundo. Dicen, vale opuesta al peso. No, eso no es cierto, ni siquiera en este caso. Si, en esta situación que yo estoy dibujando, no es cierto que para que el objeto no atraviese el piso, la normal tiene que igualarse con el peso, porque como decían ustedes, está esta tensión. Entonces, ¿cuánto vale? Lo necesario para que el objeto no atraviese el piso. ¿Está? No es igual el peso. Vale lo necesario para que el objeto se mantenga ahí. Y obviamente puede llegar a un punto en el que el objeto se rompa, el piso se rompa, perdón, y el objeto caiga por un agujero, y entonces desaparece la normal. Bien, la normal es una fuerza de resistencia del piso a que lo atraviesen, a que lo rompan. Entonces vale lo necesario para pagarle al resto de las fuerzas que actúen ahí. Entonces se despeja del balance de fuerzas que haya. Y eso lo vamos a discutir más adelante. Bien, entonces no es opuesta al peso. Bien. Eso es importante que se lo lleven. Y lo último, sí apunta perpendicular al plano del piso. ¿Bien? Bueno, ¿por qué se hace eso? Porque justamente se separa el concepto de normal del de rozamiento. Bien, entonces nos queda el rozamiento como fuerza para discutir. Bien, ahora entonces ¿qué es el rozamiento? ¿Quién lo hace? ¿Y cuánto vale? ¿Quién lo hace? El rozamiento, el suelo, digamos, el piso. Hay alguien que está con un tema de conexión tremendo. No le estoy entendiendo a quién habla. ¿Está? Igual que la normal lo hace el piso, es una fuerza de resistencia, pero esta fuerza de resistencia no es a que el objeto atraviese el piso, lo hace el piso y se opone al deslizamiento. En este caso, en vez de perpendicular, es paralela al plano, digamos, o Claro. horizontal. Ahí va, es paralelo al plano del piso. ¿Bien? Porque se opone a que el objeto deslice sobre el piso. O sea, que cambien, si lo tienen apoyado arriba, que haya este movimiento relativo. Eso es lo que el rozamiento se opone. ¿Bien? Para eso está el rozamiento. Bueno, ¿y cuánto vale? Y esto es lo complicado con el... Va a depender del tipo de suelo, o sea, Sí, exacto. Acá hay un y modelo. también de la bola. Sí, por eso, depende de los dos objetos, es una cosa complicada. Entonces hay un modelo que vamos a usar que distingue además si hay deslizamiento, entonces el módulo de la fuerza de rozamiento vale un coeficiente que le llamamos coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza normal. ¿Sí? ¿Bien? Y si no hay deslizamiento, lo único que sabemos de la fuerza de rozamiento es que está limitada. ¿Por cuánto? Por otro número
que le llamamos coeficiente de rozamiento estático, multiplicado por la normal. ¿Tá? No decimos cuánto vale porque no lo sabemos. Vale lo necesario para que el objeto no deslice. Pero si hay deslizamiento, vale ese valor. Y si no hay deslizamiento, vale lo que sea necesario hasta un límite. Ese límite es lo que llamamos el coeficiente de rozamiento estático por la normal. ¿Tá? Esto es un modelo. O sea que no es que todo en la naturaleza funcione así. Es un modelo que vamos a usar en el curso bastante seguido. Lo que sí le vamos a agregar a ese modelo, que eso sale de la experiencia, es que, lo voy a poner por acá, lo vamos a usar bastante, es que el coeficiente de rozamiento estático suele ser más chico, perdón, el coeficiente de rozamiento dinámico suele ser más chico que el estático, y ambos son del orden 1, o sea, valen 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, más o menos del orden 1 los dos. O sea que la fuerza de rozamiento es del orden de la normal. Cuanto mayor es la normal, más fuerza de rozamiento hay. ¿Sí? O sea, cuanto más el objeto quiere atravesar la superficie, más se resiste a su vez el piso a que el objeto deslice por él. ¿Bien? Entonces, este modelito lo vamos a repasar después en ejemplos, pero ténganlo en cuenta, que hay un modelo que vamos a usar para la fuerza de rozamiento, que es un modelo empírico, un modelo que sale de hacer experimentos. ¿Bien? ¿Queda claro o necesitan una pasadita más por esto? Pero ahí, profe, va a depender también de otros factores, ¿no? Todos esos factores que hablás vos van en estos coeficientes. El coeficiente de rozamiento estático y el dinámico toman en cuenta esos factores de los que hablas vos. Por ejemplo, si el piso es de cerámica o de madera, si el objeto es metálico o es de plástico. Todo eso estaría metido en esos coeficientes. Entonces, cuando les propongamos un problema, les vamos a decir, considere un coeficiente de rozamiento tanto, o calcule el coeficiente de rozamiento en función del problema. Todos esos detalles del problema están metidos en el valor de ese coeficiente de rozamiento. ¿Bien? Sí. Profe, Sí, dale. ahí el peso sería igual a la normal más una de las componentes de la fuerza de tensión. Gol. Ahí está, ya estamos entrando en calor. Perfecto. Y el rozamiento, o sea, si se mueve o no, depende si es igual a la otra componente de la tensión. Exacto, sí, Ahí va. exacto. Exactamente, hay que mirar la otra componente de la tensión y si la componente de la tensión es demasiado grande, de manera que no pueda ser estático, o sea, si supera este límite que está acá, ahí se va a tener que mover, no le va a quedar otro. ¿Tá? Pero si no supera ese límite, el rozamiento puede hacer que el objeto se quede quieto. Eso es lo que te pasa cuando empezás a cinchar algo. Cuando cinchás, y no lo estás logrando mover, está pasando que el rozamiento está creciendo y sigue aguantando. Estás por debajo de este valor. Entonces el objeto se va a quedar quieto. Hasta que no logres ganarle con la tensión a este valor, no vas a superar eso. ¿Bien? Pero sí, estás en el camino correcto, digamos. Bueno, entonces quería comentarles, no sé si tengo mucho tiempo. Santiago, ¿querés ya pasar a lo de los vectores por el tiempo que vamos o querés que biche el diagrama de cuerpo No. libre de alguna de las dos? Sí, si querés bicharlo más tranqui. Está, dale. Entonces medio rapideli. Capaz que si ya, con este diagrama estamos todos contentos, por lo menos este análisis, o a alguien le quedó alguna duda. Perfecto, profe. Está. Entonces, vayamos a ver los otros diagramas. Bien, entonces vamos a poner la cadena. Este es fácil. ¿Tá? Diagrama es fácil. Ahora estamos viendo el otro objeto. ¿Tá? Entonces, el diagrama de cuerpo libre va a ser distinto. Hay otras fuerzas involucradas. Diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces, ¿qué fuerzas hay acá? Tensión. Ahí va. ¿Para dónde y quién la hace? Porque tensión, después vamos a ver que hay un concepto más abstracto de tensión.
No era en el sentido de la cadena y era una desde la bola hasta hacia la mujer y de la mujer hacia la bola, Claro, pero hay una que hace la bola esta, ¿hacia dónde va? hacia la mujer. La que hace la bola va hacia allá, No, decís. hacia el otro lado. Compuesta. Ah, claro. Claro, no. Ahí estaría ay, no, La que hace la bola, digamos, que no hacia la izquierda y la mujer hacia la derecha. ahí va la bocha. Justamente, porque la bola tiende a tirar para el otro lado. Entonces, esto lo vamos a deducir después de las leyes de Newton, ¿sí? ¿Por qué hay una fuerza acá y qué tiene que ver con la otra? Pero llamémosle T, si quieren, por ahora a esta, también como le llamamos a la otra. Es una fuerza sobre la cadena. Y la mujer también, ¿no? Hace una fuerza. ¿Hacia dónde? Opuesta a esa. Ahí va. Está. Entonces, la dirección y el sentido son los opuestos. Bien. Entonces, vamos a llamarle a esta T1. Y a esta vamos a llamarle T2. Hay dos fuerzas que actúan sobre la cadena. ¿Está? Y acá, esto no me voy a poner a discutirlo demasiado, pero sí que acá hay un modelo. Cuando consideramos el modelo de cuerda inextensible y sin masa, es un modelo que vamos a usar bastante, es decir, cuando despreciamos la masa de la cadena y suponemos que no se puede extender, entonces vamos a ver que los tamaños de estas dos fuerzas son los mismos. ¿Tá? Eso lo vamos a ver de las leyes de Newton. No lo estoy inventando yo, lo inventó Newton hace siglos. ¿Tá? Entonces vamos a ver que cuando nos olvidamos de que la cadena tiene masa, porque la masa es muy pequeña, y además la consideramos como inextensible, entonces estas fuerzas se igualan. ¿Tá? Y por eso a veces uno simplemente usa las cuerdas para propagar una fuerza de un lugar al otro, porque está tomando este modelo, el modelo de cuerda inextensible y sin masa. ¿Tá? Después lo vamos a justificar con las leyes de Newton. Y eso es todo lo que quería comentarles sobre este asunto. No vamos a poder ver mucho más. Pero sí quiero terminar viendo el diagrama para la mujer, que me parece también interesante. Y acá les voy a tirar con un problema y después ustedes lo mastican un poco. Pero díganme ahora con la mujer qué fuerzas actúan. La peso, la normal, sobre la mujer. Sí. La Ahí va. normal, la peso. Rozamiento. El peso va a estar, la fuerza normal. ¿Sí? Le pongo los nombres. Acá hay una fuerza de rozamiento, ahora es la última que quiero poner y quiero hablar un poquito de eso. ¿Y qué otra fuerza me está faltando? La tensión. Ahí va, hay una fuerza que le hace la cadena, y entonces es para acá. Bien, y acá hay una tensión. Vamos a llamarle, a esta vamos a ponerle T sub 3, para ponerle otro nombre, y a esta normal. Allá teníamos una normal antes, así que vamos a ponerle otro nombre, normal 1. Perdón, que se armó el lío acá. 2×3 se armó lío con el zoom. Y ahí, profe, ahí por qué solamente hay una tensión y no se oponen, porque la tensión que le hace digamos, la bola a la mujer y la mujer la que le hace la bola. ¿O no? Claro, pero viste que ellas interactúan a través de la cadena. Entonces, esta fuerza no va a ser necesariamente igual a la otra. Con el modelo de cuerda inextensible, también va a ser igual a la T, a la otra T. O sea, esta T, con el modelo vamos a llamarle asterisco, con este modelo resulta que sí, el módulo de T va a ser igual al de T1, igual al de T2 e igual al de T3. O sea, la tensión es la misma, hay un concepto que es casi como un escalar, digamos, que se transmite de un lado al otro. ¿Tá? Pero hay una fuerza que es la tensión,
que la podemos evaluar actuando sobre distintas partes. Y en este modelo pasa eso de que simplemente se transmite desde la bola hasta la mujer. Pero está bien escribir el diagrama en cada uno de los casos. Bueno, el peso es lo mismo, ya hablamos. Tenemos que saber la masa de la mujer, ¿no? Y entonces, de ahí vamos a sacar que su peso va a ser simplemente la masa, vamos a poner en minúscula porque le habíamos puesto en mayúscula el otro, va a ser la masa por G, ¿no? Está el mismo modelo. Va a haber una normal que también va a haber que ver cuánto vale, y lo que me interesa que discutamos acá es el rozamiento. ¿Para dónde les parece que va a actuar el rozamiento acá? Opuesto al de la bola, como quien dice. O sea, Sí, porque ella está friccionando los pies para hacer fuerza, digamos. Y ahí entonces, va a ¿para ser- dónde va? ¿Para la derecha o para la izquierda? A mí va para la izquierda. A la derecha. Ahí va, ahí tienen las dos visiones, ¿no? Están los que piensan que va para la derecha y los que piensan que va para la izquierda. Y eso hay que discutirlo un poco, digamos. Ella tiende a ir a la derecha, entonces la fuerza debería ir a la izquierda, ¿o no? A ver, justamente, ¿a dónde tienden a ir los pies? Ahí está, exactamente. la fuerza va para la derecha, sí. A mí es para la izquierda, porque al afirmarse al piso y sin llevar para atrás, es como que va para la izquierda, ¿no? El rozamiento va para la izquierda, digo yo. Y justamente ella tranca contra el piso y es para otro lado la fuerza. Si ella va, se está firmando para la izquierda. Ahí va. Esa es la discusión que hay que tener para ver ese asunto. Acá en la definición pusimos, lo hace el piso y se opone al deslizamiento. O sea, es una fuerza que se opone al deslizamiento. Entonces, los pies, cuando uno hace fuerza, imagínense de hacer esta fuerza, pero en pantufla, en pantufla no, en medias y en un piso encerado. ¿Hacia dónde tienden a deslizar los pies? Hacia la izquierda. Entonces, ¿para dónde va el rozamiento? Hacia la derecha. Ahí va. Esa es la historia. O sea que esto no corre. Acá está la fuerza de rozamiento. ¿Tá? Piénsenlo un poco más si quieren y les tiro esto. Si consideran como sistema los tres objetos juntos, la fuerza que los mueve hacia adelante, si hay una fuerza que los impulsa hacia adelante, fíjense, de todas las fuerzas que dibujamos, las tensiones se cancelan entre sí, si lo toman como un conjunto, entonces la única fuerza que queda para impulsarlo es el rozamiento. O sea que cuando uno cincha un objeto hacia adelante, la fuerza que le permite cincharlo es el rozamiento. Si lo tomamos como un todo, como ahora en nuestro sistema son los tres objetos juntos, piensen que esta es la fuerza impulsora, digamos, del movimiento. Desde que estaban quietos, para poder acelerar y empezar a moverse el objeto, necesariamente necesitan una fuerza de rozamiento hacia adelante. Piensen que es como caminan, así es como caminan. Cuando ustedes caminan, empujan el piso hacia atrás para que el piso los empuje a ustedes. Y la fuerza que el piso les hace a ustedes es la fuerza de rozamiento, esta es la fuerza impulsora. Pero eso déjenlo como un comentario, piénsenlo, mastíquenlo porque vamos a volver a este tema. Profe, Sí. ¿puede relacionar eso con lo del coeficiente? Bueno, si el piso deslizara mucho, o sea, si el coeficiente de rozamiento fuera muy bajo, esta fuerza sería muy chiquita y entonces no me daría para mover nada. Intentá mover un ropero en un piso encerado y en medias. ¿Tá? Vas a hacer todo tu mayor esfuerzo, pero como el rozamiento es muy bajo, no vas a poder empujar el ropero. Por más esfuerzo que hagas vos, no vas a poder porque la fuerza de rozamiento con el piso va a ser muy chiquita. ¿Tá? Entonces, cuanto más chico es la fuerza de rozamiento, mejor. El agarre, cuando uno dice, bueno, pongo el pie bien firme, es que estoy intentando aumentar la fuerza de rozamiento, de manera que me permita cinchar. Entonces aumento el coeficiente de rozamiento. Por ejemplo, me pongo un calzado más, que se adhiere mejor al piso, por ejemplo. ¿Y si cambia la superficie? También cambia el coeficiente y entonces va a cambiar el análisis este. Voy a aumentar o disminuir la fuerza de rozamiento para la misma normal. ¿Bien? Bueno, esto es lo que quería contarles yo para hacer unos diagramitas de cuerpo libre y ver algunas cosas. Si queda alguna otra duda, tírenla, si no, ya le damos paso a Santiago que va a contarnos un poco de cómo trabajar con vectores.
Bueno, cualquier cosa, consulten al final. Dale tranqui, Santiago. Dejo acá de compartir. Comparto yo. No, a mí me quedó bien. Está. Ahí va, ahí se está viendo, ¿no? Perfecto. Impecable. Entonces, lo que ustedes vieron con Rodrigo, entonces siguió bastante claro, es que las fuerzas son vectores, ¿no? Entonces se comportan como vectores. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tienen un cuerpo que tiene fuerzas para distintos sentidos, digamos para arriba, para la derecha y para otros sentidos, yo al sumar estos vectores voy a tener una fuerza neta, voy a tener una fuerza que va a ser la fuerza total, la fuerza de la suma de todas las demás pequeñas fuerzas que está teniendo el cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una pelotita, ¿no? Y viene una persona, digamos la persona 1, y la tira un poco para allá. Pero viene otra persona, que digamos que se pone celoso y también quiere la pelotita, pero la tira para abajo, digamos, la tira para este sentido. Yo les pregunto, ¿qué pasa? O sea, la persona 1 la tira para allá. La persona 2 para abajo. ¿Qué pasa con la pelotita? Digamos, ¿para dónde se mueve la pelotita? En un principio, ¿no? Comparando digamos, la longitud de los vectores, digamos que las fuerzas son iguales, ¿tá? Digamos que la fuerza que hace la persona 1 es igual a la fuerza que hace la persona 2. ¿Hacia dónde se movería la pelotita? Diagonal hacia la izquierda, para abajo. Entre medio de las dos, la flecha que hiciste a la mitad ahí. Ahí va. Claro, quedaría entre medio de las dos. O sea, tendría entre las dos que hacer una recta o no. Si fuera a poner eso va. 23 grados. Ahí va. Entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer es definir, como son vectores, tengo que hablar desde la dirección. Por ejemplo, yo dije, la dirección de la fuerza 1 es hacia la izquierda y la dirección de la fuerza 2 hacia abajo. Pero me conviene hablar en ejes, ¿verdad? Entonces, lo que primero que hago es definir un sistema de ejes. No sé si está bien el término, pero no es suma vectorial. ¿Cómo? No sé si está bien el término, pero me parece que es una suma vectorial que se llama. Claro, es una suma vectorial. Y, digamos, lo que esto en realidad, o sea, como se conoce en términos de fuerza, es el principio de superposición, que ya lo voy a mencionar mejor ahí. Entonces, por ejemplo, creo este sistema de ejes, ¿no? Un sistema de coordenadas en el que este es el eje X, este es el eje Y. Por lo tanto, la fuerza 1 va a ser X en el eje X, ¿verdad? Y la fuerza 2 va a ser en el eje Y. Ahí va. Entonces me dijeron que si yo aplico la suma vectorial, como comentaron recién, la fuerza resultante va a ser hacia acá. ¿No? Fuerza resultante. O neta, se conoce como la fuerza neta. Entonces, digamos, que las fuerzas sean vectores implica esto, implica que la existencia de una fuerza neta que si yo le hago la fuerza 1 y la fuerza 2, va a ser exactamente lo mismo que si yo le hago una fuerza neta en esta dirección. ¿Tá? Ahí va. Que, digamos, ¿cómo sería la expresión de la fuerza neta? Fuerza 1 más fuerza 2. Ahí va. La suma de toda la fuerza, por así decirlo. Claro. Entonces sería, en términos de los ejes,
F1 menos F2. El signo de menos es porque va para el, digamos, al lado negativo de mi eje, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la pelotita se va a mover hacia la diagonal. Esto es el principio de superposición. Profe, Sí, en ese caso ahí, la fuerza resultante te quedó, digamos, en ese ángulo porque la fuerza 1 y la fuerza 2 la empujaste con el mismo golpe, digamos, claro. o si fuera un golpe mayor que otra, el ángulo ya no sería el mismo. Ahí está. Mira, vamos a ver. Ahí va. En este caso va para acá porque la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Entonces va a ir en una diagonal que va a cortar a ángulos iguales, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, vamos a una página nueva. Si yo tengo, vamos a pensarlo vectorialmente, ¿verdad? Si yo tengo una fuerza que es para allá, de este tamaño, y una fuerza que es para acá, y, digamos, y sumo las fuerzas, ¿tá? Si hago la suma de las fuerzas, a ver, vamos a hacerlo así mejor. Pero ahí lo que puede hacer es usar el método del paralelogramo y la Claro. diagonal va a ser el vector resultante. Ahí va. Si tengo una fuerza así y una fuerza así, digamos, la suma de las fuerzas va a ser para acá. Y estos dos ángulos, en este caso, no van a ser iguales. Porque las fuerzas no son iguales. ¿Tá? Entonces, o sea, va a tirar más para el lado en que la fuerza es mayor. Es un comportamiento vectorial. Entonces, poniendo un ejemplo, digamos que el módulo de las fuerzas sean 5 newtons, ¿verdad? Que eran las dimensiones. La fuerza resultante, ¿cuánto va a valer? El módulo. 0. La fuerza resultante va a valer 0. O sea, si yo tengo el cuerpo acá, ¿no? Y viene una persona, los hincha para la izquierda, y viene otra y los hincha para abajo. La suma de los dos. Claro, la fuerza neta es la suma, pero el módulo, o sea, el valor de fuerza que yo le hago a la pelota, no la dirección. Recuerda que las fuerzas tienen módulo, dirección y sentido. La dirección y sentido, disculpen, es esta, ¿verdad? Es la diagonal hacia abajo. Pero el módulo, ¿cuánto sería? ¿Cómo conozco el módulo de un vector? ¿Alguno sabe? El profe anterior no dijo que era por el largo de la flecha, digamos. Claro, eso es una forma analítica. Disculpe que ande un poco con tos. Eso sería la forma analítica, o sea, por el largo del vector, yo puedo sacar el módulo. Pero si les pregunto el valor numérico de la fuerza neta, yo sé que cada una de estas fuerzas individuales vale 5 newtons. Y es la suma de las dos. La sumo, claro, pero, o sea, ¿cuánto sería numéricamente? ¿No sería según el ángulo que está formando el cateto, o sea, haciendo el seno y el coseno? Y 10 newton. Depende del ángulo, depende de las fuerzas individuales, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un vector, este vector entonces, digamos, tiene componentes según X y según Y. Acá. El módulo de la fuerza neta o sea, se comporta como un vector, va a ser el módulo de un vector. Lo llamo así. La n, que representa la fuerza neta, va a ser igual a la raíz cuadrada de las sumas de las componentes. O sea, la raíz cuadrada de F1 según X
más F2 según X al cuadrado. Y lo mismo para el eje Y. ¿Se entiende esta notación que estoy usando? El primer subíndice, este refiere a la persona que la ejerce, la persona 1, la persona 2, y esto a la dirección. X o Y. Eso es trigonometría, ¿no? Que está sellando el valor de la hipotenusa, en definitiva, para hallar la fuerza neta. Claro, sí, exactamente. O se puede decir también que está usando el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, claro. O sea, al ser un vector, todos los teoremas que ustedes conocen, el teorema del coseno, el teorema de Pitágoras, lo de la hipotenusa, van a aplicarse para fuerzas, porque se comportan como vectores. Entonces, digamos, el módulo de la fuerza neta, esta presión la puedo sacar por Pitágoras, efectivamente, de hecho es Pitágoras, pero el módulo de la fuerza neta va a ser esto. En este caso, ¿cuánto vale cada una de estas, digamos, de estos módulos? ¿Cuánto vale F1 de X? 5. Ahí va. Vale menos 5, pero sí, 5 es lo mismo. No. Pongo menos 5 porque si acá, ¿esto cuánto vale? La componente X de la fuerza que hace 2. Menos 5 también sería, ¿no? 0. No. Vale 0. La componente X. Ah, Lo sí, tiene. sí, 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 es verdad. Pero si esto tuviera un valor, tuviera 3, acá en total habría un menos 2. Menos 5 más 3, menos 2. Entonces es importante poner el signo. Por más que después te lo haga al cuadrado, acá es importante poner el signo siempre. ¿Y cuánto vale F1 en la dirección Y? Vale 0 también. Vale 0. Y esto es menos 5. Así que en total, el módulo de la fuerza neta sobre el cuerpo va a ser menos 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, que va a ser entonces raíz de 50. ¿Ah? Entonces, ojo con eso, porque las fuerzas suman como vectores. Acá, por ejemplo, si yo sé que el módulo de cada fuerza es 5, esto no quiere decir que la fuerza neta valga 10, el módulo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque depende de la dirección. ¿Tá? Entonces yo tengo que sumar como vectores siempre para conocer la fuerza neta de un cuerpo. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de esto? Entonces, pasamos a lo siguiente. Hay un ejemplo en el video que tenían que ver para la clase de hoy, que era un producto de supermercado, y habían varias personas cinchando. Pensamos en una cajita o algo parecido. ¿No? Digamos, bueno, vamos a decir que están las personas que teníamos recién, ¿no? La persona 1 para acá, la 2 para acá. Pero ahora se suma otra persona. Y este cincha en diagonal, para acá. Ahí va. Ahora, como vimos anteriormente, la fuerza neta va a ser la suma y tiene esta presión. ¿Sí? En este caso, si yo defino el sistema de ejes igual que recién, ¿cuál es la presión de la fuerza neta? Ahí no tenés que descomponer la F3 en la componente vertical y horizontal. F1 más F2 más F3. Ahí va. ¿Y se acuerdan cómo era eso?
¿Cómo poníamos un vector o una fuerza? Según los ejes, los mismos ejes marcados. Proyectando. Ahí va. Entonces, por ahora nada más vamos a decir que la fuerza nueva que aparece, la otra persona que también quiere la cajita en este caso, o en el caso anterior, digamos la pelotita, esta fuerza se puede descomponer en una dirección X y una dirección Y. ¿Sí? Entonces la fuerza neta va a ser F3 Y menos F2 según Y más F3X menos F1. ¿Sí? ¿Se ve bien esto? Sí, sí. Ahí va. Entonces, si yo ahora les digo, o sea, en total la fuerza neta es una fuerza, ¿verdad? Es distinta de cero, a priori. Si yo les digo que el cuerpo se mueve en la dirección vertical, ¿tá? O sea, como resultado del conjunto de fuerzas, el cuerpo se va a quedar moviendo en la dirección vertical, pero en la dirección horizontal se va a quedar en reposo, se va a quedar quieto. ¿Sí? ¿Qué está pasando entonces con las fuerzas? Que Acá F, sí. Fuerzas en el eje Anulando. X son iguales y opuestas. En el Claro, eje X, no tiene magnitud F2. Se cancelan. claro, Se anula. ahí va. Entonces, ¿qué pueden decir de la fuerza F3? que la F3X es igual a la F1, por eso no se mueve horizontalmente. Y la F2 es mayor a la F3Y, por eso se mueve hacia abajo. Ahí va. Entonces, en X, ¿qué pasa acá? ¿Cuánto es esto entonces? Esto es 0. ¿No? De tal forma que en X, la suma de fuerzas sea igual a 0, por lo que, digamos, el módulo de las fuerzas van a ser iguales. Y en Y, bueno, en Y se verá, depende para dónde vaya el movimiento, pero a priori esto yo a priori no lo sé. Pero sé las unidades, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene esto? Newton. Ahí va. Entonces, digamos, tiene unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Sabes que es distinto de cero. Si se mueve, sé que es distinto de 0. Esto porque está en reposo. Esto porque no reposo. Igual, ojo, porque se puede mover con velocidad constante. Y eso hay que ver, hay que ver. En la clase que viene vamos a ver la ley de Newton. Y vamos a, capaz que volvemos a este ejemplo. Entonces, yo puedo saber una de las componentes de la fuerza F3 sabiendo que hay reposo. ¿Esto se me es suficiente para conocer la fuerza total F3? Si yo sé F3X, ¿puedo saber cuánto vale F3? Tienes que saber cuánto vale F3Y. Lo que tendría que saber en realidad es este ángulo, ¿no? Si yo llamo este ángulo θ, ¿no? El ángulo de acción de la fuerza F3 con respecto a X, ¿cuánto valdría la fuerza F3? ¿No? Si yo tengo...
Acá se forma un triángulo, ¿no? Por acá. Digamos que θ en este caso es 45 grados. Y ahí puedo calcular el coseno y saber cuánto vale o no. Claro. Ahí va. Entonces pasa. No importa. Lo que yo sé es que en las componentes F3 por el coseno de θ va a ser igual a F3X. ¿Sí? Si yo sé que el grupo está en reposo, y digamos que F1 vale 5 newtons, digamos que sé el valor de F1, entonces sé el valor de F3X. Y despejando yo de acá, puedo sacar el valor de F3. Entonces, si yo quiero saber la fuerza total de la persona 3, preciso conocer el ángulo a la cual hago la fuerza. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda de esto, del despeje o algo? Si no paso... Esto, digamos, es descomposición vectorial, ¿verdad? Que es otra de las cositas que aparecían en los videos. Y capaz que lo pongo ya, así ya queda ahí mejor. Si yo tengo una fuerza hacia acá, y mi sistema de ejes son así, ¿no? Como, digamos, los ejes cartesianos, X e Y. La fuerza total en X, digamos, el módulo de la fuerza total en X, va a ser igual a F por el coseno de θ, y en la dirección vertical va a ser igual a F por el seno de θ. Esto es importante por eso, porque cuando yo quiero conocer la fuerza neta, voy a tener que proyectar, digamos, las fuerzas que más me convengan sobre un sistema para que pueda sumarlos, ¿sí? Ahí va. Perfecto. Entonces, ahora quería poner también un ejemplo con respecto a algo que capaz que aparece en el práctico después, capaz no, que va a aparecer, que es si yo tengo una guía. Tengo un cuerpito acá. Ahí va. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen acá? Yo tengo la gravedad por abajo. La normal, perpendicular a la superficie. Ahí va. La normal, perpendicular a la superficie. Así que ojo siempre con eso. El rozamiento, digamos que esto se está moviendo para allá, ¿no? Hay alguien que está empujando, esto se mueve para allá. Eso hacia el centro de la Tierra. El peso hacia abajo, ¿sí? Ahí va. El rozamiento del diagonal hacia abajo a la izquierda. Por acá. Y a priori la fuerza que yo le estoy haciendo para empujarlo, ¿no? Ahí va. Digamos que yo no conozco ni F ni FR. Pero yo quiero conocer
la fuerza normal. Esto, no me tinta. En base a lo que vimos recién. ¿No? No conozco estas dos fuerzas, pero quiero conocer la normal que ejerce la superficie sobre el, digamos, sobre el cuadradito. ¿Es una de las componentes del peso? Ahí va. ¿Tá? ¿Por qué esto lo quería tocar? Porque ustedes capaz que están acostumbrados a que un cuerpo sobre una mesa, por ejemplo, la normal sea el peso. ¿Tá? Pero esto se cumple porque ustedes, si ustedes hacen la fuerza neta en el eje Y, si ustedes hacen la fuerza neta en la dirección Y, es 0. Y en este caso, N sobre la P. Pero esto es un caso particular, esto no se va a cumplir siempre. La normal no tiene en sí, a priori no tiene nada que ver con el peso. En este caso sí, porque es la única fuerza que actúa. Pero acá, por ejemplo, si bien es la única fuerza que actúa, es una componente del peso, no es la única. No es el peso en sí, digo. ¿Tá? Entonces, la normal va a ser simplemente, digamos, una componente del peso. Vamos a llamarlo I', ¿sí? Esto es X' y esto es I'. Ahí va. ¿Tá? Esto es importante. No se confundan, o sea, no crean que siempre la normal va a ser igual al peso. Y otra cosa es que si yo les doy este ángulo acá, ¿cuánto vale? ¿Cómo puedo saber el ángulo este de acá? Yo para descomponer el peso preciso el ángulo, ¿verdad? En base a esto. Preciso saber el coseno del ángulo o el seno del ángulo, depende de la dirección. ¿Alguien sabe cómo podríamos hacer para conocer este ángulo? ¿No es el mismo? ¿Por qué? Sería, a ver. Porque es como si lo estuvieras trasladando hacia ahí el diagrama de fuerzas, digamos, hacia el objeto. Claro. A ver. O sea, si lo estuviera trasladando, ahí va. Y la inversa de la trigonometría que usamos ahí, ¿Cómo? no sé, por ejemplo, si usó coseno ahí para hallar el ángulo, podemos usar la inversa del coseno y sabemos el valor. Claro. Sí, pero yo a priori no sé, no conozco, digamos, la fuerza. Yo lo que quiero saber es la fuerza normal. Entonces, para saber la fuerza normal, yo preciso proyectar el peso en la dirección Y'. ¿Sí? Yo sé que esto, si llamamos este ángulo θ', yo sé que esto va a ser el peso por el coseno de θ'. Pero preciso conocer el ángulo, si no, no puedo hacer esto. Si, por ejemplo, si en realidad lo que tuviéramos fuera el peso, el valor del peso y la normal, y yo quisiera saber θ', ahí sí hago lo que comentaste recién, que sería hacer la inversa del coseno, paso el p dividiendo, calculo la inversa de la función coseno y ahí tengo el ángulo. Pero en este caso no. Entonces, esto se los comento porque va a aparecer en el práctico y así ya se quedan con la idea, por más que capaz que ahora les cuesta un poquito. Esto es lo siguiente, si yo tengo un ángulo, digamos, como este, ¿no? Que es este caso. Si yo trazo la perpendicular a digamos, un ángulo, se va a dar en el corte de dos rectas. Si yo trazo la perpendicular a una de las dos rectas
y por el mismo punto trazo la perpendicular, digamos. Esto es perpendicular acá. A la otra recta trazo también la perpendicular. El ángulo que se forma va a ser el mismo, ¿sí? ¿Tá? Si yo trazo las perpendiculares, un ángulo se va a formar con dos rectas. Si yo trazo las perpendiculares a esas dos rectas, en un mismo punto, el ángulo que se va a formar digamos, en ese nuevo, en esa nueva intersección, va a ser el mismo. ¿Tá? Entonces, esto va a ser P por el coseno de θ. ¿Tá? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo con el tema de la normal, que no va a ser siempre igual al peso. A veces, capaz que no va a estar ni siquiera relacionada con el peso. ¿Tá? En estos casos sí, porque es un objeto apoyado sobre la mesa y obviamente el peso entra en juego. Pero no siempre tiene por qué estar relacionado. Y también entonces, como resumen a estas cosas que dimos, este pequeño repaso de vectores, ojo al calcular la fuerza neta también, ¿sí? Se comporta como vectores, o sea que se cumple el principio de superposición de la fuerza neta. ¿Tá? Entonces, si yo tengo 5 o 6 fuerzas en un mismo objeto, el comportamiento del objeto se va a dar igual que si yo tiro con una sola fuerza igual a la fuerza neta. ¿Tá? El objeto se va a mover para el mismo lado. Pero tengo que saber calcular la fuerza neta, ¿tá? En dirección y en módulo. La dirección es fácil porque la puedo sacar analíticamente, digamos, o sea, sumando vectores, pero el módulo, recuerden siempre, capaz que les sirve, capaz que acordarse de Pitágoras, por ejemplo, pero se suma de esta forma, ¿sí? En el que tengan que tener cuidado siempre del signo, ¿tá? Entonces, bueno, así más o menos está la clase de hoy. Tenemos pensado esto, hablar de fuerzas, porque sirve como introducción a lo que serían las leyes de Newton. Hablamos un poco también del tema de reposo, que si no hay movimiento, si el cuerpo está quieto, la suma de las fuerzas es 0. ¿A ustedes por qué les parece que, digamos, cómo les parece que se puede relacionar esto a lo comentado en el concepto de fuerzas con Rodrigo hace un ratito? ¿Qué era el concepto de fuerzas? ¿Con qué estaba relacionado? Con un cambio en el movimiento. Claro, entonces si no hay movimiento, no hay un cambio de movimiento. Pero puede haber un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Tá? El cuerpo se puede quedar moviéndose en línea recta a velocidad constante. Tampoco hay un cambio, digamos, un cambio de movimiento. No hay una aceleración. Entonces también la fuerza neta en ese eje va a ser 0. Estas cosas las vamos a ver bien la clase que viene, sobre todo con la segunda ley de Newton. ¿Ah? Bien, eso era lo que yo quería hablarles por hoy. No sé si te hago una duda. Santiago, Sí. antes de que ya déjate de compartir. No, No, que no, quería sí. hacer un comentario Sí. sobre la última imagen. Que vieron que ahí Santiago dibujó un par de ejes que le llamó X' y prima para descomponer la fuerza. Ah. Una pregunta que a veces surge es ¿por qué elegir esos ejes y no otros? Claro. ¿Tá? Y la respuesta es que ustedes tienen toda la libertad del mundo de elegir los ejes que se les antojen para descomponer la fuerza. El asunto es que en algunos las cuentas van a ser más difíciles y más fáciles. Claro. La experiencia les dice cuáles son los ejes que tienen que elegir. O sea, no hay ninguna... Ustedes pueden elegir un par de ejes como esos con el ángulo que quieran. Podrían haber elegido ejes horizontales, uno vertical, el otro horizontal, o uno a 10 grados de inclinación con respecto al horizontal, lo que quieran. Pero en algunos casos va a ser más fácil. En este ejercicio, por ejemplo, van a ver cuando les aparezcan ejercicios de este tipo, suele ser más útil elegir un eje que sea paralelo a la superficie y uno que sea perpendicular. Claro. Por ese asunto de separar la normal de la fuerza de rozamiento. ¿Tá? Pero eso lo van a ver con la experiencia. Claro.
Claro, en este ejemplo, digamos, si yo tomaba el sistema de siempre, ¿no? El sistema cartesiano de siempre, X e Y, iba a tener que descomponer la normal, iba a tener que descomponer esta F, digamos, la fuerza que yo le estoy haciendo al cuerpo para moverlo, y el rozamiento. O sea, iba a tener que componer 3 fuerzas en total. En cambio, si yo tomaba este sistema de ejes, que era con la normal apuntando hacia arriba, únicamente tuve que descomponer el peso. Entonces, eso ustedes lo van a ir viendo en los ejercicios, qué sistema de ejes les conviene usar. En general, van a usar un sistema de ejes que les haga descomponer la menor cantidad de vectores posibles. ¿tá? Pero eso, digamos, no hay una regla para eso. Eso se gana con la experiencia, más que nada. ¿tá? Usted a priori lo puede componer en el sistema que ustedes quieran. ¿tá? Profe, yo tengo una duda con el tema de descomponer las fuerzas, porque ahí dice que PI es igual a el coseno del ángulo de P, y en la anterior decía al revés, como que PX era igual al coseno del ángulo de P. ¿Cómo? Ahí dice N es igual a PI, que es igual a la fuerza P por el coseno del ángulo. Sí. Y en la anterior decía al revés, como que Perdón, que me equivoqué yo ahí. ahí está, ¿viste? Que dice el coseno del ángulo es igual a F, de X, F en X. Y el otro decía en Y. ¿No? Ahí va ahí. Sí. ¿Cómo es? Porque ahí me mareé, la verdad. Es un poco por cómo está definido el ángulo en realidad. Si yo acá usaba, por ejemplo, si yo en vez de ese ángulo usaba este ángulo, digamos, en azul acá, F, o sea, FI en este caso, va a ser F por el coseno de... ¿No? Si yo usaba este ángulo en vez de este, la dirección vertical, F por el coseno de este ángulo, va a ser la fuerza I. ¿Sí? Y acá es por el seno. Eso tengan cuidado. Eso es simplemente Pitágoras, ¿verdad? Si ustedes tienen un triangulito rectángulo, esta es la hipotenusa. A ver, tenemos un ángulo. Este es el cateto adyacente. Cateto opuesto. Entonces, no tiene por qué ser rectángulo en realidad, pero hipotenusa por el coseno de θ es igual al adyacente. Y por el seno es igual al opuesto. ¿Sí? Entonces, depende cómo definas vos el ángulo, depende del ángulo que te den. Si acá te daban este ángulo, iba a ser por el coseno. Si te daban este, iba a ser por el seno. ¿Sí? Claro, es como definir distintos triángulos, entre comillas, digamos. Claro. En este caso, en realidad sería 90, o sea, ¿cuánto sería este ángulo acá? Si yo sé θ, sería 90 menos θ. Sí. Si yo acá pongo 90 menos θ, en el coseno, al final o sea, va a quedar lo mismo, digamos. ¿tá? Pero sí, pero depende un poco de cómo definan los ángulos ustedes, o cómo se lo definamos nosotros. Ahí va. Ahora sí, ya entendí eso. Ahí va, perfecto. Gracias. ¿Los demás, alguna duda respecto a todo lo que vimos hoy, ya sea de lo que estuve dando yo o lo que comentó Rodrigo más temprano? Si no queda dudas, entonces, capaz que cortamos por acá. No sé, Rodrigo, si tenían algo que decir. No, perfecto. Yo tengo una pregunta, pero Sí. ¿dónde y cuándo se suben las clases grabadas? Las tengo que subir. Yo ahora veo, ahora después de clase, no sé si se puede, si no comparto, igual las subo capaz que a un drive y les comparto el link
en la página del curso. Igualmente ahora comento en el foro, así ya les queda ahí. ¿Tá? Gracias. Dale. Ahí va. Entonces, Hasta luego. ahí va. Terminamos por acá entonces, dale. Para el jueves que viene entonces tienen que verse los videos esos de fuerzas de la ley de Newton. Buenazo, muchas gracias. Gracias, chao. Bueno, nos vemos. Chao. ¿Por qué quedó menos 5 hoy en la fórmula que hicimos? A ver. ¿Dónde? En la presentación de Santiago, cuando puso el menos 5 en la fórmula. Ahí. ¿Por qué queda menos 5? Esto era un ejemplo, o sea, cada una de las dos fuerzas valía 5. ¿Sí? La fuerza que hacía 1 era 5 newtons. La fuerza que hacía 2 era también 5 newtons. Sí. Quedan menos 5 porque están en las direcciones opuestas al eje que yo definí. ¿Sí? Yo definí X positivo para allá. La fuerza me tira para el lado contrario, así que le pongo un signo negativo. Claro. Y acá lo mismo. ¿Tá? Pero eso depende de los ejes que vos definas. Claro, ahora sí entendí eso. No me quedó claro eso porque era menos 5. Gracias. Claro, es importante que vean que el módulo de las fuerzas siempre es un número positivo, Claro. pero cuando uno lo descompone en ejes, los ejes tienen dos direcciones, la dirección positiva y la negativa. Entonces, tienen que tomarlo en cuenta porque, como decía Santiago hoy, si les hubiera dado F2X positivo, ahí se hubiera visto la resta, o sea, hubiera sido menos 5 más 2. Claro. Y entonces ahí no es lo mismo 5 que menos 5, porque una te da 7 y la otra te da 3. Sí, sí. Entonces, Ahora me quedó claro. es Gracias. muy importante. Bueno, entonces voy cerrando acá. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Rodri. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Voy saliendo.